Hace no mucho hice 3 videos hablando de Latinoamérica, en específico los países que hablan español. Y bueno, el caso de Puerto Rico es ahora los medios. Bueno, varias personas en los comentarios me pidieron a Europa, así que para eso estamos hoy, para dar una revisión y ver si Europa es tan aterradora. Primero deberíamos comenzar hablando de la lista de países que pertenecen al continente europeo según la ONU, los cuales son 50. Agarré unos cuantos de los más de 50, ya que, pues, son 50. Y me da bastante paja hablar de cada uno. Bueno, para iniciar lo haremos con nuestros conquistadores favoritos, o sea, España. Pedro John, de 68 años, un hombre que a pesar de su edad seguía ejerciendo por voluntad propia en un olivar en Tudela, Navarra. El 22 de noviembre salió a recoger aceitunas y a la hora de almorzar su esposa se extrañó de que él no regresara a casa. Cuando salieron a buscarlo, lo encontrarían sin signos vitales en el mismo olivar. El hombre presentaba un gran golpe en la cabeza y varias heridas producidas por un artefacto punzocortante, lo que evidenció que no era un accidente, sino que alguien le había causado esto. Además, no se sabía la causa de por qué le había sucedido esto, ya que el autor fue completamente desconocido y tampoco habían antecedentes de que el hombre se llevara mal con alguien. Casi un mes después, el 23 de diciembre, a unos 11 kilómetros de donde había sucedido lo de Pedro, otra víctima más fue encontrada. José Luis, de 80 años, sería encontrado sin signos vitales en una finca ubicada en Ribaforada. El hombre sería encontrado muy similar a Pedro John, con un golpe en la cabeza y varias heridas en su cuerpo realizadas por un artefacto punzocortante. Además de eso, el autor del crimen se habría llevado el vehículo del señor, un Opel Astra rojo. El vehículo sería encontrado en Lleida, localidad que se ubicaría a unos 200 kilómetros de distancia de Ribaforada. Las autoridades investigaron el vehículo en busca de algún resto del perpetrador del crimen. Al inicio no se daba correlación entre los dos crímenes, pero con el tercero todo cambiaría. El 5 de enero del 2024, Ramón Rosell salió a podar los árboles frutales de una finca en las afueras de Lleida, a poca distancia donde el anterior vehículo abandonado fue encontrado. La esposa de Ramón, preocupada ya que el tiempo pasaba y él no regresaba, fue a buscarlo. Cuando llegó, se encontraría con su esposo tirado en el suelo sin signos vitales. Los oficiales comenzarían a ver varios patrones entre los crímenes, por lo que intuyeron que se trataba de un eliminador en serie que eliminaba agricultores de la tercera edad. Además de eso, el perpetrador del crimen se habría llevado el vehículo de Ramón Rosell, y con este pasó por Andorra para luego terminar siendo abandonado en Francia. Las investigaciones comenzaron. En el primer vehículo se encontraron células epiteliales, y si bien eso no daba el perfil del autor, abrió una línea de investigación sólida. El tercer caso dio más pie para la unión del mismo autor debido a que el vehículo se encontraba bastante cerca y además que también se llevó el vehículo de Ramón, por lo que parecía ser su modus operandi. Acababa con uno y se llevaba su vehículo. El primer trimestre del 2024, a Sagra, un agricultor denunciaría a alguien merodeando cerca de su huerto, donde tenía una cámara de seguridad y logró verlo. Cuando las autoridades la revisarían, obtendrían un fotograma de un hombre con gorro, y si bien el rostro no era tan visible, con un software de similitudes faciales y corporales, generaron una lista de candidatos de quienes se podría tratar. Entre ellos estaba un hombre de nombre Alal El Musarabit, nombre que también habría aparecido en las pruebas de ADN que se hicieron en los vehículos. Y además de eso, se informó que el hombre se habría arrancado la pulsera telemática el 27 de septiembre del 2023, unas cuantas semanas antes de que eliminara a José Luis. Con todas las pruebas antes mencionadas, el hombre habría sido ubicado en Francia, en donde habría abandonado el vehículo, y el 21 de marzo del 2025 las autoridades habrían emitido una orden europea de detención y entrega, y el 25 de marzo sería localizado y detenido. Sería extraditado el 24 de abril del 2025 a España, y según los datos de Alal El Musarabit, de origen marroquí nacionalizado español, habría sido sentenciado en 2018 a 2 años y 6 meses de prisión por intentar viajar a Siria para unirse al Estado Islámico, también llamado ISIS, una organización de terror. En agosto del 2001, médicos y personal del Klinikum Oldenburg convocaron una reunión para hablar de un repunte inusual de reanimaciones y fallecimientos en los meses previos. Ahí informaron que con la presencia de un médico, el 58% de los casos se daban cuando este médico se encontraba en servicio. Ante esto, Niels Hagel, el médico acusado de esto, solicitó una baja de 3 semanas durante esta época. La mortalidad de la unidad cayó de una manera significante. Cuando regresó, fue trasladado al departamento de anestesia, aunque posteriormente presionado para que abandonara el hospital. Y así fue. En 2000
2002, Nils Hogel comenzaría a trabajar en un hospital de Demol Hearts, y los patrones del aumento de reanimaciones y fallecimientos se comenzaron a repetir, además de la aparición en su área de viales vacíos de antirrítmicos, sin ningún tipo de prescripción médica registrada. Está claro que algo extraño estaba sucediendo. A pesar de esto, no fue hasta el 2005 en que compañeros de trabajo de Hogel lo verían manipulando una bomba de infusión para administrar Admalina, un antirrítmico sin ningún tipo de indicación médica. Además, el paciente estaba estable hablando de su ritmo cardíaco. Esto hizo que meses más tarde fuera detenido. En 2006 sería condenado a 5 años y prohibición de ejercer por intento de eliminación hacia sus pacientes, aunque en 2008 sería elevado a 7 años y medio y un veto profesional de por vida. Aunque esto solo sería la punta del iceberg, ya que cuando comenzaron a investigar más profundo el caso notaron una repetición constante en varios de sus pacientes. Él les provocaba un paro cardíaco para luego intentar reanimarlos, y cuando lograba salvar a uno de los pacientes, se presentaba como un héroe ante sus compañeros y superiores. A veces conseguía reanimarlos a los mismos que él había inducido en esta situación, mientras que en otras ocasiones no lograría reanimarlos. Según fueron investigando y con el pasar de los años, el caso se comenzaba a tornar cada vez más turbio, teniendo varias audiencias entre 2010 y 2020. El 11 de septiembre del 2020 el caso quedó jurídicamente firme. Se le atribuyeron 85 personas eliminadas por él, probadas e incluso varias admitidas por él mismo, pero se sospecha que pudieron haber sido más de 100. Nils Hogel sería sentenciado a cadena perpetua en 2015, sentencia que se dio cuando se había descubierto que simplemente eran 2 víctimas, y no las 85 que posteriormente se descubrieron. El 21 de agosto del 2020, alrededor de las 11 de la noche, en Avinguda de Tarragona, en Andorra la Vieja, en la intersección de un McDonald's, 2 conductores tendrían una disputa, ya que uno de ellos habría hecho una maniobra para entrar al carril del McAuto, intercediendo en el carril del otro conductor, a lo cual el otro conductor le pareció incorrecto. Llamaremos al que intentó entrar al McAuto conductor número 2, y al que iba en su carril sin querer entrar al McAuto conductor número 1. Bueno, el conductor número 2 detiene su vehículo, un Mercedes, se va bastante enojado de él para reprocharle la maniobra que acababa de hacer, a pesar de que realmente el que realizó una infracción fue él. Comienza a recriminar la acción del conductor número 1, en eso el conductor 1, que manejaba un SUV, trata de hacer una maniobra para evadir a este hombre y huir del lugar, y no combatir con el conductor número 2. Avanza y termina pisando al conductor número 2, y este hombre sería Gabriel Guzmán, de 50 años, un chofer de autobús. Él sería asistido en el lugar, aunque una vez en el hospital no lograría sobrevivir. El conductor número 1 se detendría unos cuantos metros para no obstruir el paso, esperando a que llegaran las autoridades. El conductor número 1 sería detenido en el lugar. De él se sabe que era español, de origen iraní, odontólogo con nacionalidad andorrana y que contaba con 62 años cuando esto ocurrió. En 2022 le sentenciaron a 5 años de prisión firme, aunque tras cumplir 45 meses alcanzó la libertad condicional el 27 de mayo del 2024. En el juicio el reparto de culpas quedó un 70% de culpa del conductor número 1 y el 30% la culpa la tuvo la víctima. Esto debido a que realmente el que hizo la infracción de tráfico fue él, y además fue el que se bajó a reprocharle al conductor número 2 e incluso insultarlo, aunque eso no justifica que le pudiera pasar por encima. El 14 de octubre del 2022 serían captadas estas imágenes por las cámaras de seguridad de un edificio de apartamentos. En ellas se ve una mujer que habría realizado un acto atroz. Verán, el 14 de octubre del 2022, Lola Daviet, una niña de 12 años, asistiría como de costumbre a la escuela. Ella debía de regresar a casa alrededor de las 3 de la tarde, aunque los minutos transcurrían y Lola no aparecía, lo que hizo que los padres se comenzaran a preocupar. Johan Daviet, padre de Lola, que trabajaba como conserje en el edificio donde ellos vivían, decidió mirar las cámaras de seguridad y cuando comenzó a investigar vio como su hija alrededor de las 3 de la tarde sí que había regresado al edificio, solo que con una mujer a la cual la familia no conocía, por lo que le informaría a su esposa y esta iría a poner una denuncia de la desaparición de su hija. Esto alrededor de las 4:30 de la tarde. Las horas pasaban y no había rastro de la niña. Alrededor de las 11:30 de la noche, un hombre sin hogar alertó a las autoridades por la presencia de un baúl plástico y valijas pequeñas en las inmediaciones. Cuando las autoridades fueron a investigar, dentro del contenedor se encontrarían con el cuerpo de Lola, atado y ocultado con telas. Además, fue encontrado en un estado terrible. Cuando las investigaciones comenzaron, revisaron las cámaras de seguridad del edificio. Ahí notaron que sí, la entrada de una mujer con la niña y también la salida de la misma mujer con el mismo baúl plástico, además del testimonio de vecinos que la vieron arrastrar el baúl, por lo que estaba más que claro que ella había sido. Así que procedieron a su detención y a clasificarla como la principal sospechosa. Pero, ¿quién era esta mujer?
Davia Bankerid, una mujer de 24 años sin domicilio estable ni empleo al momento del arresto, que había llegado legalmente a Francia en 2016 ya que era originaria de Argelia, y en agosto del 2022 había recibido una obligación de abandonar el país debido a que no contaba con visa vigente ni nacionalidad. A pesar de que en 2016 sí que había llegado legalmente con visa de estudiante. Aún está a espera de juicio, así que realmente no está sentenciada y de momento solo es una presunta culpable y una presunta criminal. A pesar de que habría admitido parcialmente los hechos, en varias ocasiones cambió el testimonio, incluso diciendo que lo que estaba relatando era un sueño. Este hombre es Wayne Couzens, un autor de un crimen bastante atroz. Wayne era un oficial de policía el cual habría estado planeando durante un mes la privación de libertad y la eliminación de una mujer. Lastimosamente, Sarah Everard sería la víctima de este monstruo. Para este caso nos remontaremos al inicio del 2021, específicamente entre el 25 y el 3 de febrero. En estos días Wayne habría viajado hacia la capital de Reino Unido, o sea Londres, ya que él residía en Deal Kent, a poco más de 100 kilómetros de Londres. Y si bien trabajaba en Londres como oficial de protección parlamentaria y diplomática, hubieron varios viajes los cuales no habrían sido justificados por él, así que se tomaron como parte de la planeación para su plan de conocer el lugar donde realizaría el crimen. El 10 de febrero realizaría una compra en Amazon. Esta se trataría de una llave de esposas estándar de la policía con pasador de bloqueo doble. Además, compraría otros artículos para hacerle creer a la víctima que era un oficial en servicio. Pasarían unos 18 días, así que nos ubicaremos el 28 de febrero. Wayne decidiría ir hacia el Enterprise Rent a Car a Dover Kent, ubicación que quedaba cerca de donde él residía en Deal Kent. Simplemente era otro pueblo cercano a Deal Kent. Las cámaras de seguridad lo captaron en el establecimiento rentando un vehículo de la marca Vauxhall de color blanco. Además, ese mismo 28 de febrero pediría por Amazon un film protector, el cual le llegaría al día siguiente, o sea, el 1 de marzo. El 2 de marzo iría a su trabajo en Londres. Su turno comenzaba a las 7 de la tarde y concluiría a las 7 de la mañana. Hasta el momento todo normal dentro de lo que cabe. Bueno, ese mismo 3 de marzo Wayne saldría en la tarde alrededor de las 5. Le dijo a su familia que iría a trabajar ya que tendría turno nocturno, a pesar de que realmente ese día no estaba programado para trabajar. Ahí viajaría desde Deal Kent hacia Dover Kent, donde recogería el auto de alquiler, y ahí se dirigió hacia Londres para buscar a su víctima. A las 8 de la tarde las cámaras de seguridad lo captarían comprando un paquete de 14 cintas para pelo en un Tesco de Kingston al oeste de Londres. Ahora, a partir de aquí deberemos pasar hacia la perspectiva de Sarah Everard. Ella alrededor de las 7 hasta las 9 de la tarde se encontraba en casa de una amiga en Lewith Road. Planeaba volver caminando a su piso en Brixton Hill usando la A205, una ruta a través de Clapham Common. Era un trayecto de unos 50 minutos. A las 9 sale de la casa de su amiga y comienza a caminar. A eso de las 9:25 sería captada por una cámara de timbre en Poyders Road A205, o sea, la misma ruta. La capta caminando hacia Tulse Hill. Esta sería la última imagen clara de Sarah. Además, si notamos, esta se encontraba hablando por teléfono. Según se informa, estaría hablando con su novio y ahí acordarían verse al día siguiente. Unos minutos después es captada por una dashcam de un auto policial. Esta la captaría caminando, esto a las 9:32 de la noche. Y a partir de aquí deberemos regresar a la perspectiva de Wayne. Este se encontraba conduciendo en busca de una víctima, ya que era lo único que le faltaba para completar su plan. Este ve a una chica caminando sola, por lo que procede a pararla, se va de su vehículo alquilado, le muestra la placa policial y la esposa, alegando un supuesto arresto relacionado con normas de COVID. Esto a unos cuantos minutos de que la dashcam policial la captara caminando. Esta detención también sería captada por una dashcam de un autobús alrededor de las 9:38 de la noche. Wayne introduciría a Sarah en el vehículo, le coloca su cinturón de seguridad y comienza a conducir hacia Dover Kent, donde tenía su vehículo. Una vez ahí, transfiere a Sarah del coche de alquiler a su Seat personal y se marcha en el Seat. A partir de aquí se perdería un poco la pista de Wayne y Sarah. Lo que se intuye es que se habría sobrepasado sexualmente de ella. Esto alrededor de la 1:45 de la madrugada. A partir de ahí, a las 2:30 de la madrugada del 4 de marzo del 2021, fue visto en BP Dover South Service, comprando varias bebidas. El juez cree que a esa hora ya Sarah se encontraba sin signos vitales. Entre las 3 y las 6 de la mañana del 4 de marzo, cámaras de la zona de Hogswood captaron los movimientos del vehículo personal de Wayne en el bosque, y ahí se encargaría de ocultar los restos de Sarah. A las 7:30 de la mañana, Wayne regresaría a North Milleri Road, en Dover, donde se encontraba el coche de alquiler.
Ahí se vuelve a subir al coche de alquiler y se marcha unos minutos más tarde. A las 8:14 am es captado en Costa Coffee en Biggin Street, Dover, donde compra un chocolate caliente con leche de coco y una tarta Bakewell. Mientras está en la caja, se inquieta y se retuerce las manos. A las 8:30 de la mañana devuelve el vehículo alquilado, en el cual acumuló 480 kilómetros. Regresa a su vehículo, conduce un rato, llega a Sandwich Kent, donde se deshace del teléfono móvil de Sarah, esto alrededor de las 9 de la mañana. Luego de eso se dirige hacia una gasolinera para comprar un bidón de gasolina y llena el bidón unos 5.85 litros de gasolina. También llena su coche de diésel y compra un café con leche de caramelo salado. A las 2:40 se le ve llegar en el Seat, su auto personal, a Hots Woods y se registra un incendio en el área. Está claro que usó la gasolina para quemar el cuerpo de Sarah. Esto sería toda la cronología del crimen. Un día después, el 5 de marzo, Wayne llama a un veterinario local para concertar una cita para el bulldog francés de su familia, diciendo que sufre de ansiedad por separación. Yeah, I was wondering if I could book my dog in for the vet so I can have a discussion about issues, please. Yeah, no, that's fine. We think she's suffering from like separation anxiety, and we have tried absolutely everything. We've tried sort of like to give her puzzles and bits and pieces, treat puzzles and everything. We take her for walks every single day, but we've been told I've got a camera set up as well, but we've been told reliably by our neighbours, so we know there's issues. Ese mismo día, Wayne va hacia una sucursal de BYQ y compra 2 bolsas de construcción de 220 litros, para luego dirigirse hacia Hotswood, donde debe de haber movido el cuerpo de Sarah, usando las bolsas que acababa de comprar. El 7 de marzo hace algo muy perturbador. Esa mañana del domingo llevaría a su familia a Hotswood, donde habría depositado, quemado y ocultado el cuerpo de Sarah. Al día siguiente, el 9 de marzo, a las 8:45 de la tarde, 3 agentes de policía llegan a la casa de Wayne, y ahí mismo lo comienzan a entrevistar y lo arrestan. Al inicio, niega tener conocimiento de Sarah antes de inventar una historia sobre una pandilla que lo amenazaba y lo obligaba a llevarse niñas en contra de su voluntad. So we're here to talk to you about Sarah. I'll show you a picture. Do you know Sarah? I don't know. So, would you like to? Do you know where Sarah is? No. Right. Okay. Have you ever personally met her? No, not personally, no. Have you had any interactions with her at all? Why would I have personal interactions with her? Well, think about it. Tell us anything you can about whether or not you're time. Okay. Well, I am in financial, and I've been lent on by I don't know who they are. They're a group, a gang, whatever. And they told me, well, I need to go and pick up girls and give them to them. So I said, what's happening? And it then came through that they're going to harm my family, take them away, and they'll use them instead. At that point I had no option to try and find somebody. So it was between sort of Lenham, Maidstone area that I dropped her off. I still don't know. I don't know. They just I just parked my car up, and then the van come up behind me, flashed me, and they all jumped out, and then they took this girl. They said you've done good, and I don't know whether my family's going to be alright still. But they threatened to take my family away from me. So, and at that point, I was flashed, pulled over. 3 guys got out, opened my door, opened that door, pushed me out against the front of the car, took the girl, drove off. That's it. They said we'll be in touch. So I'm here. I'm off work with stress because I'm here to protect my family. I want to be here 24/7 for my family. They come from my family. I've got nothing myself. I've got no choice. I'll go back through the route with you in a minute, alright?
But how do they contact you? How did you contact them? I tried to take over one of their call girls and rip her off. So she's told them, and they've got me. So How do they? No, but what I mean is, how do they contact you? How is it they've been in contact with you to make these threats? they just tell me, be here. So Hotel Burston down in Folkestone, got to be here. Okay, so I turned up. I've got no mobile number, and they have got my mobile number. They haven't. They're obviously outside watching, following. I just, honestly, How are they telling you to be there? How is it that they're giving you those directions? yeah, they'll come outside. So they'll be outside here, Yeah. and then they'll say, right, you're going to be in Folkestone at this time, or you're going to be in Ashford at this time. That's it. There's no links, no telephone numbers. I'm completely on my own, but at the same time being threatened. It had Romanian plates on the van, white, like Mercedes Sprinter type. A partir de su arresto se comenzó la investigación y la reconstrucción de los sucesos, además de la investigación de las 18.000 horas de grabaciones de las cámaras de seguridad, que prácticamente fue lo que les acabo de contar. Con todas las pruebas, él mismo admitiría haber acabado con Sarah. Esto el 8 de junio del 2021. Y el 30 de septiembre del 2021 fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional.